Hola, buenos días, Marilú, ¿cómo estás? Hoy solo te tengo a ti, no tengo a ninguna presencial, no sé si estás por ahí. Bueno, voy a empezar la grabación, ya estoy grabando, ya estoy compartiendo. Hoy nos toca la sesión número 11, Principios literarios de interpretación bíblica. Ya cuando hablamos de literatura, pues estamos hablando de géneros. Hay que recordarse siempre de que una de las primeras fases de la escritura fue oral, ¿verdad? Que se transmitía la enseñanza oralmente. Entonces, ¿para qué interpreto yo la escritura? ¿Cómo puedo encontrar yo las formas literarias diferentes que hay? ¿Cómo puedo entender que hay un género histórico en la Biblia y hay actualmente, pues nosotros tenemos una manera de entender la historia que es diferente al género histórico bíblico? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver aquí con algunos términos, algunas formas de comprensión, eh, los límites que tenemos al interpretar. Entonces, Buenos días. hola Marilú, solo a ti te tengo ahora. Estoy dando la clase en solitario. Bueno, Ya ok. estaba, ya la empecé hace un ratito explicando que entramos a la sesión 11, que estamos hablando en esta sesión de principios literarios, o sea, géneros literarios, ¿verdad? Ok, Debemos captarlos cuando estamos leyendo la escritura. Tenemos que ubicar qué género está escrito y ajá, que eso lo que tenemos que tomar en cuenta es que la tradición primero fue oral, la transmisión de las experiencias de Dios, acordarse que fueron orales durante mucho tiempo. Y después todas estas tradiciones se ponen por escrito, pero al ponerla por escrito se va a poner de la forma como se recibe. Entonces, eran unos poemas, otros eran epopeyas, otros eran relatos etimológicos para decir por qué ese lugar se llama así, otros etiológicos para decir la razón por la que ese lugar existe. Sobre todo cuando desarrollan un lugar de culto. Entonces, ese relato es etiológico. ¿Por qué se llama como se llama? ¿Cuál fue la experiencia que hubo allí? ¿Verdad? Entonces, es un relato etiológico. Cuando van a ser un personaje importante, que va a ser muy importante en la escritura, pues vamos a notar que hay como un relato biográfico, o sea, no hay toda la biografía, pero sí hay un poquito de información de este personaje. ok, También vamos a ver cuando hay que nos están hablando de que este nació de aquel, que nos está dando como una genealogía. Entonces, cuando está todo ese listado de nombres, pues también es un género literario, ujú, porque es como un puente con los relatos genealógicos, lo que intenta no son tanto como 100% histórico, como cuando hoy nos dicen, desarrolla tu árbol genealógico, pues que no me voy a inventar nombres, ¿verdad? Si mi abuelito, mi bisabuelito, y estoy ahí preguntando cómo se llamaba mi abuelita, cómo se llamaba mi bisabuelita, y así, ¿verdad? Y voy formando mi árbol, ¿verdad? En el caso de la escritura, este género literario trata de unir épocas largas, muy largas. Cuando estoy hablando de largas, estoy hablando de 200, 500 años, y entonces se van poniendo nombres que se pueden recordar, pero no, si queremos compararla con otra lista genealógica, como pasa en el caso de Mateo y de Lucas,
que hay genealogías, pero no son iguales. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo es que están diciendo los orígenes de Jesús y uno los está contando de una manera y otro los está contando de otra y son genealogías, son nombres y por qué? Bueno, pues entonces aquí estamos dando la explicación, porque Ok. su objetivo no es tanto histórico, sino es unir épocas. Y las épocas, posiblemente que la tradición oral de Lucas es diferente a la de Mateo, no porque sean distintas personas, sino porque son distintas épocas que se recuerdan o que han transmitido los orígenes hasta María, José y sus descendientes, ¿verdad? Ok. Entonces hay que entender eso, porque la pregunta entonces no es decir, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que dice la verdad? Esa no es la pregunta, porque las dos son verdaderas. Pero ¿por qué no son iguales si son verdaderas? No son iguales porque las tradiciones son diferentes y seguramente las épocas son diferentes, ¿verdad? Entonces los nombres que no aparecen en uno aparecen en otro, pero la función es la misma. ¿Qué? Que Jesús tiene ascendentes. O sea, que Jesús no bajó del cielo así, como que fuera un ser, no sé, como mágico, sino que tiene raíces humanas. Eso es lo que quiere decir. Y Ya, Lucas y Mateo uno lo va a colocar desde Adán y Eva y otro lo va a colocar desde Abraham. Imagínense, desde Adán y Eva es terrible, ¿verdad? Porque solo ahí hay un periodo de la humanidad que se le escapa incluso a Israel, ¿verdad? Porque habla de Noé nada más, de Caín, de Abel, de Seth, después de los hijos de Noé, y ahí se acaba la historia, ya no hay más. Hasta Génesis 11, donde nos da una genealogía que trata de ubicar todo ese periodo con con la manifestación de Yahvé a Abraham. Pero para que ustedes se den cuenta que la función es la de ser puente entre épocas, entre distintos, ni siquiera años ni siglos, sino que periodos, por ejemplo. Porque si nosotros vemos Génesis del 1 al 11 y vemos el capítulo 4 de Génesis y el capítulo 5 de Génesis, ya vamos a ver ahí dos periodos diferentes, porque vemos el periodo de bronce y el periodo de hierro, solo en esos dos capítulos, si ponemos atención. ¿Por qué vamos a ver eso? Porque al leer vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la civilización. Primero, solo va a presentar en el capítulo 4 de Génesis, va a presentar dos modos de vida, la pastora y la agrícola. ¿Por qué? Porque Abel era pastor y Caín era agricultor. Ahí lo dice. Pero acuérdense que esos dos periodos no se dieron al mismo tiempo, sino que durante muchos tiempos, muchos siglos, fue el periodo nómada pastor, que todavía en Israel siguen los nómadas, ¿verdad? Entonces, los beduinos son ellos. Entonces, todavía existen, pero tienen un periodo muy primitivo donde no pueden ser agricultores. ¿Y cómo van a ser agricultores si son nómadas, si van buscando prados, van buscando agua, no tienen un lugar donde establecerse? Ese es un periodo de la historia que está en el capítulo 4, porque Abel es pastor. Pero luego vemos a Caín, que es agricultor. Ese periodo es mucho posterior. Israel es pastor, es agricultor prácticamente hasta que se establece en Canaán. Entonces, porque en Génesis, ya el 12 vemos que Abraham, Isaac, Jacob fueron nómadas, fueron pastores, fueron tribus, fueron clanes. ¿Okay? Ese fue el origen. Pero luego vemos que se quedaron en Egipto. Ahí se establecieron, pero no se establecieron con una tierra donde ellos podían sembrar, porque no era de ellos, se quedaron como esclavos. ¿Que se quedaron cuánto tiempo? 400, 500 años. Entonces vemos, después salieron como migrantes y van, pues,
deambulando por mucho tiempo en el desierto, vuelven a ser otra vez nómadas, beduinos, hasta entrar en la tierra de Canaán. Ahí entonces ya se van estableciendo con guerras y todo, apropiándose de tierra, y entonces se vuelven agricultores. Bueno, pero ya en Génesis 4 tenemos a Caín, que era agricultor. ¿Sí se fijan? Y luego vemos en el capítulo 5 de Génesis el periodo de bronce y el periodo de hierro, ¿verdad? Donde empieza la civilización. ¿Por qué? Porque se empiezan a utilizar herramientas. Son periodos de la historia. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque las genealogías hacen eso, unir periodos largos. Y las narraciones, por eso no las podemos entender literalmente, que ahí porque tenemos que usar un poquito nuestro razonamiento. ¿Cómo vamos, Marilu? Bien, bien, Betsy. ¿Sí se comprende eso? Sí, quiere decirte que no hay cronología en pocas palabras, ¿verdad? No, no, sino que es más bien unión de épocas, pero lo que intenta es darnos a entender no que tienen todo un libro cronológico, como tú dices, sino Sí, básicamente el hecho, en el caso de las genealogías de Jesús, pues decirnos que Jesús tuvo ancestros y ancestros pecadores, porque entran mujeres pecadoras, ¿verdad? Luego, sí, como Betsabé, la esposa de David, porque Jesús es hijo de David, ¿verdad? ¿Y de dónde? De qué sí. parte? Pues de Salomón. ¿Y quién? Entonces vamos viendo todo ese tema que no es que nos lo va refiriendo directamente, pero como nosotros conocemos la escritura, vamos entendiendo que los ancestros de Jesús no son purísimos, ¿verdad? Ni siquiera David. Entonces, Ya, entonces tenemos que captar eso. Y luego, que nos trata de unir periodos largos de la historia, donde posiblemente no hay grandes vacíos, pero se ubican con algunos nombres que posiblemente una tradición lo tiene, otra también, y entonces ahí los van ubicando. Ese es como lo fundamental. ya. A ver si yo entiendo a lo largo de estas lecciones. Como dices, A lo largo de tus clases, estoy confirmando yo, no sé si me equivoco, de que uno sí necesita una asistencia para poder leer, no, interpretar la Biblia. por supuesto. ¿Te ¿Sí? recuerdas que hace 8 hablábamos de eso? Cuando yo creo que tú Sí, preguntabas, ¿por qué es que antes los católicos no podíamos tener acceso a la Biblia? ¿Te acuerdas? sí, sí, Y decíamos eso precisamente. Primero porque no había la posibilidad, ya que la gente no sabía leer ni escribir en su mayoría, pues entonces no había la posibilidad de enseñarle. Entonces, ¿qué era lo que había? Platicábamos hace 8 días, la enseñanza era a través de trabajos que se hacían en las paredes, ya sea pinturas, en las puertas que se labraba la madera, en los vidrios, los vitrales, en el sí, cielo lo que hace la Sixtina, poniendo ahí todas las escenas de la creación, o sea, para que la gente tuviera, no eran temas decorativos, era forma de transmitir una enseñanza visual ante la dificultad de poder enseñar a través de una escritura, ¿verdad? ya, sí, Y vemos todavía cuando ya se la imprenta y que ya el protestantismo, como surge en Alemania y la imprenta y todo, pues ellos tienen Biblia, pero vemos cómo la iglesia guarda ese recelo de que cada quien tenga la Biblia, porque ¿qué pasó con ellos? Pues lo que vemos, tienen muchísimas sectas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una libre interpretación. sí, Y correcto. en cambio, Entendido. nosotros puede que cada vez seamos menos, pero de repente que los que vamos quedándonos, pues tengamos sentido verdadero de lo que estamos eh, pues leyendo. Ok. Entonces sí, es importantísimo y la iglesia como madre y maestra, pues es la que interpreta. Entonces por eso dice aquí, mientras los católicos interpretamos la Sagrada Escritura asistidos por el magisterio de la iglesia, los protestantes siguen
el criterio de Lutero. Bueno, eso empezando en Europa, en Lutero, porque ya todas las colonias que se vienen a Estados Unidos ya no son luteranas, pues ahí hay cantidad de movimientos protestantes, ¿verdad? Ujú. Los pentecostales, los bautismales, hay muchos, muchos que ya no sé ni cómo se llaman. Aquí mismo tenemos en Guatemala, sin ir mucho a Estados Unidos, tenemos, por ejemplo, Casa de Dios es una cosa, Fraternidad es otra cosa. Son como grandes, como unas macras sectas, son unas hipersectas, son sectas muy Sí. grandes, sí. Ok. Sí, son unas Sí. hipersectas, ¿verdad? Que parecieran que son, pues como son tan grandes y hacen sus edificios tan grandes, pues impresionan, pero igual siguen siendo sectas. Ya. Y eso lo Ujú. tenemos que tener. Y ya ni siquiera tienen el criterio de Lutero, sino que tienen un criterio diverso. Por ejemplo, Casa de Dios tiene, la mayoría tiene el criterio de la teología de la abundancia, ¿verdad? De que si vas, que si das el diezmo, pues que Dios te va a hacer un negociazo ahí con el diezmo. Sí. Entonces ese es casi el criterio que se está manejando en estas hipersectas, ¿verdad? Ok. El pago del diezmo. En fin, es un negocio, pero es lo que hay, es el problema, ¿verdad? Puede que mucha gente dice, bueno, la Iglesia Católica es lo mismo. Sí, no, porque puede ser, hay de todo en la vida, pero realmente el cristianismo católico ha dejado a través de la historia pues la fundación de hospitales, de asilos, de orfanatorios, de escuelas, de universidades, y lo ha hecho, pues en Europa así empiezan las escuelas, las universidades, los hospitales. Aquí, por ejemplo, si ustedes van por casi toda América, en casi toda América hay hospitales que se llaman San Juan de Dios. ¿Y por qué será Sí. eso? Pues es porque San Juan de Dios empezó a llevar a su casa enfermos y todo lo demás y bueno, y después pues ya eso hubo un lugar, una institución adecuada para eso, ¿verdad? Pero casi Ya. todos tienen el origen de cómo es que sucedió. Igual pasa con las universidades católicas pues generalmente tienen nombres de algún santo, ¿por qué? Porque son sus fundadores, así por ejemplo los colegios, Don Bosco, por ejemplo, pues Don Bosco empieza en Europa, claro, pero ¿cómo empieza? Pues no cobrando colegios ni nada, la enseñanza, pero sí haciendo sus oratorios, era como el INTECAP, digamos, pues Sí. les enseñaba trabajos técnicos que podían hacer, no cobraban ni nada, tenía muchos problemas. Bueno, ya después eso va evolucionando de otra manera, pero el fundamento es cristiano. Ya. Ok. En cambio, hoy vemos otra cosa, pues vemos que todos estos lugares, pues son lugares donde se paga el diezmo y crece la iglesia. Bueno, yo no sé, tal vez hay más obra, no lo sé, pero bueno, nosotros la obra católica la podemos ver y debemos agradecer siempre pues todo ese desarrollo que se dio en Europa, aunque en Europa hoy pues ya vayan saliendo del cristianismo, bueno, pues ese ya es otro momento, pero lo que se ha dado en la historia, incluso con todas las dificultades que pudo haber habido en el descubrimiento y la conquista, de todas maneras hubo muchos temas a favor que hay que reconocer. Entonces aquí tenemos un género literario, vivo sin vivir en mí. Eso pues, ahí como la forma como está escrita, ¿qué género literario sería? Ah, ¿Qué sería esto? Vivo sin vivir en mí. Puede ser una canción, puede ser es un poema. sí, es un poema que le puedo poner música, claro, y se vuelve canción, pero no es Sí, una, también. ¿Cómo pero lo se le llama a ese género? No es poesía, sino que el género no es lírico, lírico. lírico, sí, ok. Es género lírico y entonces Ah, se desarrolla de distintas formas el género lírico. Pero, ¿cómo puedo entender yo ese género lírico, Marilú? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero
que muero porque no muero. Entonces, eso es de Santa Teresa, ¿verdad? Sí, es que esto me recuerda el otro poema que lo escribió un sacerdote que se llama No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Pues también se lo ubican, justamente Se lo lo ubica a trabajé en ella, la ¿verdad? clase, Pero lo trabajé en la clase anterior y les decía, se le ha adjudicado a muchos santos, ¿verdad? Entre ellos también a Santa Teresa. sí, yo Es, conseguí el poema, es muy lindo este poema, ¿verdad? Y sí, justamente en mi clase anterior tenía mucho sentido porque generalmente ese poema tendríamos que analizarlo muy bien porque siempre queremos lo que Dios da, pero cosas que da, pero no entendemos que el tema de Dios es que se da Él mismo, Él es el don, Él es el que se da, se dio en la creación, dejando su huella y dándonos su ruaj, insufló en sus narices aliento de vida, entonces tenemos sí, se da en la redención y salvación dándonos la vida y se da en el Espíritu santificándonos. Entonces, Dios más que dar cosas y riquezas como la teología de la abundancia, pues nosotros tenemos a un Dios que se da él mismo. ya. Entonces, aquí el tema, ¿cómo podrías entender A este ver, poema? yo lo entiendo en nuestro paso por esta vida, no sé, dice, para vivir hay que morir. ¿Mm? O sea que estamos en esta vida de paso porque realmente vamos a empezar a vivir cuando nos muramos, porque esta es una vida terrenal, pues, ¿Eso entiendes tú? ¿sí? Está bien. No, pero ves, es que ahí está la cosa, que cuando es un poema, cada quien le puede dar la interpretación más o menos que va considerando. Fíjate cómo va eso. Esa Sí, interpretación de un poema, tú se la vas a dar de acuerdo a tus experiencias de vida. sí, Por sí, eso vas a encontrar que muchas personas dicen, ay, esa canción me encanta, o dicen, esa sí, canción me llega, o cosas así, porque le está tocando sus emociones y sentimientos desde su experiencia de vida. ya. Es Ahora que, fíjate que aquí esto es de Santa Teresa de Jesús, sí, y tenemos que ubicar a Teresa de Jesús como una mística. O sea, ajá, cuando te digo una mística, te estoy diciendo una personalidad que habla incoherencias, porque sí, entra en éxtasis, entra en éxtasis, en trance, como decimos, ah, entra en trance. entra en trance. Entonces, lo que dicen, pues, para empezar, quien más lo entiende es la persona que lo está expresando, como San Juan de la Cruz y todo eso, la noche oscura y todo eso, ¿verdad? Sí, Básicamente, ellos están viviendo una realidad, pero pues el protagonista es Dios, porque están viviendo lo que están viviendo y cómo lo están experimentando. Entonces, en el caso de Teresa de Jesús como mística, pues resulta que la vida que está viviendo, la humana que vive, pues resulta que no le resulta plácida, no le resulta adecuada, porque tiene una expectativa muy alta. Y por tener ya, esa expectativa de Dios, pues muere, muere ya, porque no puede vivir, sino que ya, más bien esa ansiedad, esa angustia, bueno, todo eso que representa para ella la muerte, ¿verdad? Entonces ella considera que su vida cotidiana, es como que no está realmente en ella, sino que está fuera de ella, ¿verdad? ya, Porque su amor, pues es Dios, y como Dios no lo puede acaparar, no lo puede, que le dijera yo, poseer como el ella poseer. quiera, ¿verdad? Entonces, ahí está la dialéctica. Este es una lírica dialéctica, ¿verdad? Porque está Ok, viva, pero muere, pero está muerta, pero está viva. Entonces, sí, ahí va todo esto cuando dice, vivo ya fuera de mí después que muero de amor. sí, Porque porque, y vivo qué en el bueno, sí, Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Bueno, ahí yo lo entendí, como no estoy viviendo la verdadera vida, mi porque la verdadero verdadera vida amor es, sería, o sí, sea, sería que cuando mi te vida, encuentre, ajá,
¿sí? Cuando te encuentre Dios, porque tú eres la verdadera Ajá, ajá. vida, pues, la verdadera vida. Entonces, Ah, fíjate que para sincronizar con Santa Teresa, esto hay que leerlo muchas veces, ¿verdad? sí, Y sí, para ver si sintonizamos con Santa Teresa de cuáles sí, eran sus emociones, sus sentimientos. Y entonces, luego en el tercer párrafo, pues, ella habla que su cuerpo es una divina prisión, ¿verdad? Pues ujú, porque tiene la dialéctica de que en este cuerpo es donde ha encontrado ese amor, pero ese amor no lo tiene todavía, pero sí lo espera. En fin, es todo ok, una cosa. Pero ver, así como es de difícil decir, porque yo puedo leer esto y yo digo, ay, es precioso. Bueno, pues cuando ya tú le dices, bueno, pero ¿qué dice? ¿Por qué es precioso? Y ahí sí, empieza la quebradera de cabeza, ¿verdad? Entonces, es ajá, para poner el ejemplo y esto lo encontramos en la escritura. ¿Cómo lo encontramos? Pues lo encontramos en sabiduría, lo encontramos en salmos, lo encontramos en proverbios, lo encontramos en muchos lugares. Y entonces hay que ir entendiendo esa escritura dentro del texto. ya, Entonces dice, la Biblia nunca dice que hay que seguir solo a la escritura. Y si hay testimonios de la necesidad de buscar quién nos asista para interpretarla correctamente. Bueno, fíjate que aquí hay dos cosas. Primero que dice que la Biblia nunca dice que hay que seguir solo a la en la escritura. escritura, Bueno, sí, mira, no dice que hay que seguir solo, o sea, la palabra solo. solamente, No dice solo. Hay que seguir la escritura, sí. Hay que encarnarla, hay que entenderla, porque lo dice de otra manera, no lo dice así con esas letras, pero dice que la escritura es palabra de Dios. De hecho, cuando nos la proclaman en la iglesia, dice palabra de Dios. Entonces, ajá, y dice que la escritura es luz para nuestros pasos. Entonces, hay que tomarla muy en cuenta, ¿verdad? Pero no solo, la palabra ahí tal vez que tendría que estar subrayada es la palabra solo, porque ujú, sí ujú, hay que seguir a la escritura, pero no solo, la palabra que tendría que estar subrayada es solo. Y luego, aquí también tendría que haber, no una I, tal vez un punto, ¿verdad? Si hay sí, testimonios, la sí, necesidad de buscar quién nos asista a interpretarla correctamente. Y entonces están estas citas de Hechos de los Apóstoles. Bueno, realmente los apóstoles son testigos, ellos dan testimonio, ¿verdad? Y dan testimonio de cómo es que ellos fueron creyendo. O sea, la Biblia no lo dice como escrito, ahí, como un mandamiento, por decir así. Hay que leer la escritura y hay que dirigirse completamente no lo dice así. Ni ajá, tampoco dice así con esas letras completas, el testimonio lo tienes que buscar en tal persona. No lo dice. no, No lo dice literalmente, pero sí lo dice, ¿cómo diríamos hoy la palabra? Lo dice de una manera indirecta. veladamente, Sí, veladamente, indirectamente, no lo dice, ¿verdad? Porque ya, Jesús nunca dice yo soy Dios, pero hace muchas cosas y sobre todo resucita y es Dios, ¿verdad? Pero él no lo dice. Él no dice ujú, yo soy Dios. Él no vamos a encontrar eso nunca. ya, o sea que está implícito, ¿verdad? Que a Está través implícito, sí, de, por ejemplo, en las acciones, en los gestos que hace Jesús, en donde dice enseñaba con mucha autoridad, más que los escribas. Entonces ya nos ponemos atención y bueno, sí es un ser humano, pero es más. Igual, pues actúa como profeta, pero es más que profeta. O actúa como un sabio, pero es más que sabio. O sea, vamos viendo un plus que no lo dice, pero sí lo vamos encontrando en la escritura. Igual aquí, no dice que la escritura hay que leerla solo a esa, seguirla, pero va implícito que hay que seguirla. Y tampoco dice que hay que buscar
testimonio, a un testigo veraz, pero de alguna manera, pues está implícito que para interpretarla necesitamos la asistencia de ese testigo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros queremos interpretar, eso pasa lo mismo cuando vas a enseñar matemáticas. Si tú no entiendes en tu propio razonamiento la fórmula que estás transmitiendo a los alumnos, o por ejemplo la regla de tres, lo que sea, que si uno no lo ha asimilado primero y uno quiere enseñarlo solo como fórmula, pues es que solo es de aprenderla de memoria, pero a la hora de la aplicación como que no sale, cuesta mucho. Ya. Y de ahí que la gente diga, yo no entiendo las matemáticas, pero no entiende las matemáticas porque nunca se las han explicado bien, porque quien le ha transmitido las matemáticas no las entiende tampoco. Pues sí, es cierto. Eso es lo que pasa. Y lo que igual pasa con historia. Cuando la gente dice, a mí no me gusta la historia, pues es que el que te transmitió la historia te transmitió fechas, nombres, y entonces entre tanto nombre y tanta fecha, pues uno se aturdía, y entonces eso no me gusta. Pero Sí. cuando uno tiene un buen maestro de historia, la historia te gusta. Cuando tú tienes un buen maestro de matemáticas, la matemáticas la entiendes. O sea, cuando tú tienes a alguien que en su vida ha entendido lo que está enseñando, entonces eso es una gran bendición. Sí, es cierto. Pero lo mismo pasa con la escritura. Hay muchas cosas que se entienden como conceptos, como filosofía, como teología, que lo es, no es que no lo sea, pero cuando parte de la propia vida, y nos damos cuenta que es más común de lo que, así como acabamos de leer ese poema de Teresa, pues para Teresa debe de haber sido muy sencillo escribir eso desde sus sensaciones, pero 500, 800 años después, como llevamos, pues es como decir que fumó, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? Porque eso no logro captarlo, no, tal vez. Pues la verdad, te digo, Ahorita me recordé de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ves? ¿verdad? ¿Cómo escribía tanto si no conocía a los hombres? Y así es lo que vemos. En cambio, cuando están contando algo que me es común, pues me gusta porque me Sí. identifico y entonces lo mismo pasa con la escritura. La escritura, si yo la veo solo desde el contenido, desde los dogmas, desde la doctrina, pues me resulta algo aburrido, necio. Y lo mismo pasa con la Eucaristía, con la misa. Si yo voy solamente viendo como ritos, como que esto, como que el otro, no, pero si yo parto de la propia vida y yo voy entendiendo cada paso, porque la misa tiene un proceso y todo el proceso de la misa es bíblico. Todo lo que hay ahí es de la Biblia. Desde que Ajá, empieza el amor del Padre, la comunión ¿cómo es? ¿Cómo dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con ustedes. sí, Eso ya está en la Biblia. sí. Así saluda Pablo en todas sus cartas. O sea, Ujú. ya está en la Biblia. Y luego, antes de seguir nuestra misa, confesemos nuestros pecados. Eso también Sí, está en la misa, es el Salmo 51. sí. Señor, ten piedad, Cristo, también está ahí. Todo lo que está dicho en el gloria a Dios en el cielo, eso es lo que dicen Sí. los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús a los pastores. También sí, lo de Es- Hosana y Aleluya, ¿verdad? y todo, si tú vas viendo, todas las oraciones son bíblicas. Y Ya. entonces, ahí no vas a hacer algo que está fuera de tu vida, ¿no? Ahí vas viendo cómo a Dios se le alaba desde la escritura y con sus mismas palabras. Entonces, y fíjate, cuando tú rezas el Ave María, lo que dices en la primera parte, Dios te salve María, eso es lo que el ángel le anunció a María y le dijo. Sí, el ángel Gabriel, ajá. Y luego cuando dice, llena de gracias, el Señor es contigo, pues eso se lo dice Isabel cuando María la va a visitar.
A visitar, sí. Ahí van citas bíblicas. Ahora, lo que no es cita bíblica es la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, pero eso no solo es la intercesión a María, eso no lo vamos a encontrar en la Biblia, pero eso es nuestra práctica cotidiana. Ay, madre, ayúdanos, ay, madre, cuídanos. Es la intercesión. Sabemos que somos pecadores y le pedimos su intercesión. Entonces, vemos dos partes, la parte bíblica y la parte de la vida cotidiana. Y en el Padre Nuestro, pues obviamente el Padre Nuestro lo tenemos en dos formas distintas, porque lo tenemos en Mateo y en Lucas de forma distinta, y posiblemente nosotros tenemos una práctica diversa a esas dos, pero igual son citas bíblicas que están colocadas ahí. No digamos las lecturas y la proclamación del Evangelio, igual. Y luego, cuando entramos a la parte del prefacio y todo eso Sí, es bíblico. sí, ok. Fíjate. Entonces, pero es algo bíblico que parte de la propia vida. Entonces dice aquí, exégesis, algunos términos útiles, palabras que debemos conocer. ¿Qué es la exégesis? Pues la exégesis es el análisis, es parte, fíjate bien, esto tendría que ir aparte. La hermenéutica es una ciencia, Ajá, es una ciencia literaria. No solamente sirve para la Biblia, sirve para todo texto. ok. Y tiene herramientas para que nosotros comprendamos ese texto. Por ejemplo, ¿qué hermenéutica vamos a utilizar para estudiar el Mío Cid, por ejemplo? Que es un libro que está escrito creo que en catalán o algo muy, Ujú. ¿verdad? O en un castellano más antiguo. Antiguo, sí. O, por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo vamos a entender para ver de verdad qué escribió Cervantes? ¿Qué quiso escribir? O el mismo poema de Teresa. ¿Cómo lo puedo analizar? Entonces, la hermenéutica es la ciencia que me va a dar principios para interpretar ese texto. En el caso de la Biblia, pues son textos bíblicos, pero podemos utilizar la hermenéutica para entender a Teresa de Jesús o para entender al Cervantes con el Ya. Quijote o para entender el Biocid o Don Segundo Sombra, lo que sea. Yo necesito entender exactamente qué quiso decir él cuando dijo esta palabra. Bueno, esa es hermenéutica, es la ciencia que me va a dar esos principios para que yo pueda establecer el sentido genuino que tiene el escritor cuando lo escribió. Y ese Ya. sentido genuino, ¿cómo lo expuso? ¿A través de qué género lo expuso? ¿Y cómo encuentro ese sentido genuino del autor? Y entonces aquí tenemos que irnos un poquito para atrás, que vimos que había muchos autores en la Biblia. ¿Te recuerdas? Que el primero Sí, es sí. Dios, obviamente. Dios es el protagonista y el autor y el que se revela y el que se manifiesta y el que tiene la iniciativa, la inspiración, todo eso. Todo eso está de Dios, perfecto. Pero luego tenemos el instrumento humano que al poner por escrito y tomar en cuenta todas las tradiciones orales que fueron por siglos Ujú. y luego la dificultad de la escritura y todo eso que hemos visto, todo eso que se ha visto, pues entonces, y luego en el idioma que se escribió y las traducciones y luego el tiempo que nos llega tanto tiempo después y luego las impresiones ya impresas por la imprenta y todo eso, pues todo eso para entender el sentido genuino, estoy hablando 5.000 años o 4.000 años. Sí, ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, la herramienta por excelencia es la exégesis, que es el procedimiento a través del cual se llega a comprender un texto desde sus contextos. Porque entonces esta hermenéutica nos va a dar las claves
de buscar primero un contexto histórico. Viste que antes de hablar del poema de Teresa, pues dijimos, bueno, vimos un poco la historia de Teresa, ¿no? No es que vimos su historia biográfica, pero que está ubicada entre el misticismo y bueno, ya ahí tiene ciertas características, ¿verdad? Entonces ya Ya. sabemos cómo la tenemos que leer. Después vemos el contexto histórico, o sea, 800 años, cómo era la cultura hace 800 años. Es increíble. Yo les decía hace 8 días que yo veo un programa, el canal español que se llama La Promesa, y me da, eh, no puede ser, más o menos es como de principios del siglo, de 1900, o sea, del Ya. siglo XX. Ajá. Las tradiciones son muy cercanas a las que nosotros tuvimos al descubrimiento y a aquella rigidez en la forma de expresarse, de pararse, de comer, bueno, en fin, todo llevaba todo un Las gran... ceremonias. Sí, era increíble la forma de los cubiertos, los vasos, porque se supone que todo esto era en palacios, marqueses, duquesas, en fin. Ujú. Entonces todo se hace con un rigor ético, una ética extrema, ¿verdad? Que si se falta, casi que ya le dan la horca a uno, ¿verdad? Es una Sí, cosa te terrible. fusilan. Una pregunta. A Ajá, ver, los, cuando yo puedo interpretar que los exégetas ajá, son especialistas profesionales que están habilitados y que para comprender el texto, interpretar y ajá, que se basan en la hermenéutica, que es la ciencia que tiene principios para interpretar el texto bíblico. ajá. Es que digo yo, ¿será que también deben de saber hebreo? Deben de saber latín, deben de saber griego. Exacto, exacto. Sí, No es que deben, tienen que saberlo porque justamente tienen que buscar la raíz de la palabra original, ¿verdad? ya, Porque unos textos se escribieron en hebreo y otros en arameo y otros en griego y otros fueron en etapas diferentes del hebreo donde no habían vocales y todo eso, pues todo tiene que haber conocimiento y por eso es importante las notas de pie de página ok, de la Biblia, porque esas buenísimo. notas de pie de página de la Biblia son comentarios de exégetas Ya, que han utilizado la hermenéutica. O sea, que nosotros ya no tenemos que estudiar griego, hebreo, sí, arameo y toda la cosa, ni todas las herramientas de exégesis. Nosotros lo que tenemos que tener es un buen comentario bíblico. No solo el de la Biblia, sino un buen comentario bíblico que los hay, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros tenemos en la Biblia del pueblo de Dios que tiene a Shekel. Y Shekel es un buen comentarista, Alfonso Shekel, eh, y tiene su Biblia, su comentario grandote, no comentario así chiquito solo al pie de la sí. página, sino la Biblia del peregrino es de Shekel. Entonces nosotros ya sabemos que Alfonso Shekel es un buen exegeta, es un buen biblista y sus comentarios son buenos. Pero a ¿Cómo mí se escribe el apellido? creo que se escribe S-C-H-O-Ekel, algo así, Shekel. Bueno, Alfonso Shekel. Y entonces hay otras ediciones que están más actualizadas. Por ejemplo, si uno llega a la Loyola, uno le pregunta ahí ya sea a Teresita o a la José, dice, ¿cuál es el mejor comentario bíblico que ha salido hasta el momento? Entonces, dicen, bueno, mira, este es bueno por tal y tal cosa, porque como dicen ellas, pues aquí viene de todo tipo de material, pero nosotros, por ejemplo, si viene un sacerdote y pregunta cuál es el mejor comentario para poderlo yo trabajar, entonces ya te sí. sacamos este comentario. Entonces nosotros así es como vamos como actualizando y ya no tenemos la necesidad de estudiar hebreo, griego, pero lo que sí va a pasar es que cuando nosotros estamos leyendo el comentario va a aparecer la palabra en hebreo o en griego o en arameo y va a aparecer
esa palabra que es con signos y va a decir, por ejemplo, esta palabra no se encuentra en la traducción original de la Vulgata, por ejemplo. Y yo tengo Ya, que entender que la Vulgata fue la primera traducción que hizo San Jerónimo, ¿verdad? Jerónimo. Sí, Y que la hizo al latín. Entonces, sí, cuando dice, esta palabra no se encuentra en la Vulgata, lo que está diciendo es que esa palabra no está en latín, ¿verdad? ya. Y entonces se utilizó tal palabra, pero yo ya puedo captar, eso me lo ha dado la exégesis y la hermenéutica me ha ubicado desde esa perspectiva. Entonces, por ejemplo, también puedes decir lo que decíamos anteriormente, ya en la traducción alemana, ya estamos hablando ya de la 1500, 1600 con Lutero, que hacen las primeras traducciones al alemán, pues entonces vemos que no encontramos, por ejemplo, esta letra, y hablábamos de la Y, ¿verdad? Entonces, pero el sonido es parecido a la J, y ya reaparece Jehová en lugar de Yahvé. Y en alemán, pues la J suena, no suena como en español, que suena sino que suena G. Entonces, todo eso nos lo da la hermenéutica, ir entendiendo todo eso, y eso los comentarios bíblicos ya lo tienen pues simplificado, porque ellos ya hicieron el estudio. Entonces, solo están escribiendo para que nosotros comprendamos, pero para que nosotros comprendamos, tenemos que tener esos indicios, que es la vulgata, que es la traducción Ya. de Lutero, para que nosotros entendamos por qué no aparecen esas traducciones exactamente igual que el original, ¿verdad? Ok. Una pregunta a propósito de la Biblia. Yo hace 2 años compré mi Biblia y decía Biblia de Jerusalén y abajo tiene unas letritas que dice Latinoamérica. Sí tiene notas de pie de página. ¿Está bien esa o es la Biblia? Está bien esa, está bien la Biblia Jerusalén. Lo que pasa es que en la Jerusalén hay que fijarse si compraste la de estudio, porque hay una Biblia de estudio que es la que utiliza la exégesis de la hermenéutica y que te Sí. va diciendo que tiene una letra pequeña de comentario, pero que te va diciendo en la pasta te dice que es revisada y aumentada. No, esta solo dice Biblia de Jerusalén latinoamericana. Sí, no, Y no es, abajo dice esa Desplé. es buena, pero no es de estudio. Entonces, ¿qué tengo que pedir? La Biblia de Jerusalén de estudio. Estudio, Ok. revisada y aumentada. Ok. Pero tú puedes quedarte con esa Biblia y puedes comprar un comentario bíblico. Entonces no tienes que cambiar Biblia, sino tienes que buscar el comentario y cuando tú lees ese párrafo que estás leyendo, te vas al comentario y vas viendo que cómo tienes que interpretar eso que leíste en esa Biblia. Entonces se pueden hacer de muchas maneras, pero lo que interesa de la Jerusalén revisada y aumentada son los comentarios bíblicos, o sea, lo que está a pie de página, porque ese es el producto de la hermenéutica y del exégesis, los comentarios. Pero, como te explico, ese es muy poquito. Hay comentarios que son libros completos y que son hasta enciclopédicos porque tienen varios tomos. ¿Comprendes? Bueno, Miriam, entraste por ahí. Miriam, Tiene el micrófono puesto. deberías de No, quitar sí, el micro. sí, ¡Ay, licenciada, Miriam! aquí estoy, sí. Te estuve esperando. ¿Qué pasó? Fíjese que le dije a Vero que me dio como una crisis asmática. Ah, Entonces, porque me mojé el martes. oh, qué Entonces no triste. quise mojarme hoy tampoco. Entonces mejor me quedé aquí en mi casa. Pero sí, me dio Muchas pena además con varices. esta tos que me Oh, da. ok. Entonces no, pero Ah, yo con Verónica sí entré temprano. Ahorita sí me costó entrar, no sé por qué, no podía. Ay, No, no no, sé. iba a intentar, iba a intentar. Al fin ya me di cuenta cuál era el error porque yo marcaba el de Vero, no el segundo curso. Ay, bueno. Por eso es que no entraba. Entonces De ya, plano. al fin.
Bueno, entonces que sigas mejor, Miriam. Entonces no quedamos nada para el sábado, Ah, ¿verdad? sí, claro que sí, yo digo que sí, con gusto. Pero Yo ya les había me dicho a las llamas y hermanitas nos que hablamos para saber si es o no. va. Yo digo que sí, porque yo les había dicho, ¿verdad? Que nos Nunca se puede. interesaba, ¿verdad? Ya nuestra formación como Bueno, liturgia. hablamos Entonces de solo eso me dijeron, entonces. sí, inclusive yo hablando con mi esposo para irle a traer el sábado. Ok, Le hablamos digo, de eso entonces. va, Bueno, muy ya bien. se nos acabó el tiempo, nos quedamos en algunos términos útiles para entender la interpretación de la escritura Ah, sí. y entonces no sé si tienen dudas, preguntas antes de decirles adiós. Mm, no, ¿No? no, Bueno, bueno, pero entonces feliz inteligente. fin de semana. Te llamo después, Miriam. Va, Gracias, gracias, Betsy. Michelle. Bueno, Nos feliz vemos. día. Adiós, Miriam, que siga Bueno, mejor. gracias igualmente, gracias. Vaya. Bien mala, sí. Está mala. Bueno, Sí. Marilú, entonces muchas gracias y primero Dios nos platicamos la otra semana. Vaya, Betsy, muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Ya.